Buenas, mi gente. Bienvenidos de vuelta a Subnautica 2. Me pillan por aquí explorando. Estamos en el capítulo 10 ya de Subnautica 2. Hoy tenemos como objetivo reparar la turbina. Recordemos que en el capítulo pasado nos quedamos con juntar los materiales para em, reparar la turbina, de los cuales solo nos falta la mangaleación. Y también nos falta este de acá, el estroncio. Entonces, justo antes de partir el capítulo, vine aquí a la zona alienígena a sacar un poco de celestita, malte y atacamita. ¿Ok? Vine a dar esta pequeña vuelta. Entonces voy ahora volviendo a base para ver si tenemos para craftear o no por lo menos todos los lingotes de estroncio que necesitamos. Y espero que sí. Así que vamos a entrar a nuestra base. Y vamos a dejar crafteando estroncio. Dejamos haciendo 7. Aquí tenemos estos minerales ya listos. Más atacamita, perfecto. Vamos a poner a hacer más troilita. Que debería tener acá una de troilita. Ok, la troilita se demora 20 minutos. Aquí nos faltan 2 minutos para esta troilita de acá. Y esta de aquí ya la vamos a dejar aquí atrás del tadpole. Porque tengo entendido que nos vamos a tener que llevar todos los materiales. Así que vamos a empezar a sacar los lingotes de titanio. Falta uno. Entonces 2, 4, 6, 8. Tenemos los 10 lingotes ya de titanio. Los vamos a guardar aquí en la taquilla. Bien. Entonces, el estroncio. Acá tenemos estroncio. Que no sé cuánto tenemos sinceramente. Tenemos solo los 7 de estroncio. Ok, entonces voy a tener que poner a hacer más. Cuando termine aquí la troilita, que no me salía el nombre. Cuando termine la troilita, vamos a dejar más celestita haciéndose. Porque efectivamente no tengo más celestita por acá. Suerte que esté por acá. Que no creo. No. Solo litio. Y la estaca ahí. Acá no. No. Vamos a tener que hacer más. Vamos a guardarla. Vamos a dejar uno de esmalte afuera. Y bueno, tenemos 5 ya de estroncio. La celestita no sé dónde la tengo, sinceramente. Ya se me olvidó dónde la guardé. Acá tenemos la celestita. Y la troilita, por si acá vamos a sacar otro para tenerlo en el inventario. Y no tengo nada más. No sé qué le pasó a ese póster. Estaba medio bugueado. Ok. Bien, la troilita está lista. Vamos a sacar la troilita y vamos a dejar haciendo celestita. Tenemos 9 de troilita, entonces vamos a dejar uno más, de los cuales, bueno, este termina en 10 minutos y este termina en 17. Entonces, yo creo que mientras se termina de hacer lo que nos falta, vamos a guardar primero estos lingotes. Bueno,
2, 4, 6. Tenemos 7 lingotes. Solo nos faltarían 3 lingotes de mangaleación. Así que vamos a guardarlo acá. Perfecto. Entonces, los otros dos los vamos a dejar acá por mientras. Y esto también lo vamos a guardar. Entonces en estos momentos me gustaría ir a sacar más comida. Entonces vamos a sacar de esta que es la que siempre hacemos. Tengo que ir a sacar más sal. Entonces quiero ver si puedo ir por aquí para sacar más sal. Y entre que voy a sacar eso, voy a ver si puedo lograr recoger más estos. No recuerdo el nombre. Las babosas de agua. Que con las babosas vamos a poder hacer más agüita. Que en estos momentos no estoy encontrando ninguna. Acá hay una. Ah, acá hay más. Perfecto. No llevar este pobre titanio. Ahí hay otra babosa. Y por acá había plomo, ¿cierto? Efectivamente. Vamos a llevarnos un poquito de plomo también. Perfecto. Y creo que me faltaría solo un poco de sal. Vamos a subir a la superficie. Bien. Ya volvamos a la base y veamos si podemos craftear más comida. Que nos hace mucha falta la comida en estos momentos. Por lo que tengo debería poder hacer azúcar de Saturno. Y con eso puedo hacer más comida. Entonces vamos a gastar los 5 de sal que tenemos para hacer esto. Perfecto. Y... no me va a quedar sal para hacer otro bloque de nutrientes. No, pero vamos a hacer puré de coral. Bien, vamos a hacer agüita ahora también. Vamos a necesitar esta comida. Y mientras se hace este puré de coral, voy a vaciar el inventario. Y tengo que ir a buscar más puré de coral. O sea, no puré de coral, las piezas de coral. Perfecto. Ya, vamos a sacar más coral. Y por suerte tenemos acá al ladito en la casa. Bien. Vamos a ver para cuánto nos alcanza con esto. Ya. Ahí todo lo que alcance simplemente. Con eso tenemos suficiente comida para un buen rato y bueno, vamos a poder sobrevivir. Y creo incluso también acá arriba que había dejado chirimoyas. Efectivamente. Estas 3 chirimoyas. Veamos qué podemos craftear con estas chirimoyas. 40 de comida. Y no se puede hacer nada más. Acá hay una nueva comida con huevo. Ya, esta comida está muy bacán. Ya, creo que esta comida la podemos hacer cuando la habilidad pasiva que nos pusimos nos dé un huevo de agua. Perfecto. ¿Cómo va la Celestita? ¿Está lista?
Le quedan 4 minutos a la Celestita. Ok. Hola, tenemos un mensaje ahí de un amigo. Mm. Pondría sal. Esto escanea sal, se supone. La apunta para allá. Para allá hay sal, se supone. Vamos a cambiar las pilas. Vamos a dejar cargando estas pilas. Estas de acá no están cargando por alguna razón. La energía está muy rara. Como que no todo carga. Pero bueno, nada que hacer. Vamos a guardar las chirimoyas. Me voy a ir con dos de estos. Ahí tenemos el paquete de agua filtrada. Se supone que es eso, ¿no? Para craftear. No, hueva de aleta bisal. Entonces no era esto. Esto ya está casi, que está en la celestita. Y en 10 minutos tenemos la siguiente troilita. Entonces, vamos a ir a explorar. Vamos a dar una pequeña vuelta para tomar más sal. Que la sal nos puede servir. O incluso, como le quedan ya como 10 o poco más, podemos acercarnos a esa zona y sacar más celestita quizás. Pero claro, tampoco es la idea ir para allá, volver de nuevo. Ya tenemos hartas babosas. Uy, ¿esto qué es? Ah, un putresaco. Hay más babosas también para hacer más agua. Un poco de sal. No hay mucho más. Ahí hay otro de sal. Voy a darle un poco de plata. Ya. Y vamos al tadpole. Inventario lleno ya. La verdad que el inventario es bastante problemático cuando uno sale a explorar. Y la taquilla que tengo aquí en tadpole no la quiero llenar porque es la que tenemos con los lingotes. Así que vamos a tener que esperar nomás, simplemente. A lo más poder juntar un poco más de titanio, ver si puedo construir algo más. Tengo todas las taquillas llenas. Todo lleno, todo lleno. Acá tenemos espacio. Vamos a guardar las babosas, este putresaco, la sal. Vamos a comer esto. Acá vamos a guardar el titanio. A ver. Bueno, por acá ya está listo. Acá creo que dejé todo construido. Quizás decoremos un poquito. No perdemos nada con decorar un poco. Tengo unas sillitas. Vamos a poner eso ahí. Oh, ahora tengo esto. Es de los drops de Twitch. La estatua del Simoth. Así que tenemos ahí la estatua del Simoth. Vamos a poner eso. Tenemos esto también, que es como una placa de pionero. No sé muy bien para qué servirá o si es importante, pero ahí está. Se construye con uno de titanio, así que vamos a ver por aquí si logramos pillar titanio. Que ya me lo gasté todo. Acá hay un poco de titanio. Saquemos este poquito de titanio. Bien.
Acá tenemos estroncio. Creo que tenemos suficiente ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Tenemos los 10 de estroncio. Hay que esperar 6 minutos más para la troilita. Y estamos. Perfecto. Se me había olvidado que había dejado más. Bueno, vamos a ir crafteando por mientras la mangaleación. 3, 4, 5. Me da para 5 acá. Cambiar receta. Vamos a craftear 4 más aquí. Que se vayan crafteando. Tenemos que sí o sí dejar esto guardado. Guardamos el titanio. Vamos a guardar un poco de agua también, yo creo. Voy a sacar uno para tomar. Esto para comer. Bien. Bueno, decoramos un poquito. Estanterías. Tenemos Noah que creo que no tiene nada que decirnos. Así que ya vamos a ir haciendo los lingotes de mangaleación. Nos quedan simplemente 5 minutos para que se termine la troilita. Así que yo creo que vamos a hacer un pequeño corte para esperar estos 5 minutos y volvemos cuando la troilita esté lista. Ya mi gente, estamos de vuelta. Debería estar casi terminando o ya terminando la troilita. Acaba de terminar, perfecto. Ok, nos dio solo 2, pero nosotros solo necesitamos uno. Vamos a guardar el resto. Ahora voy. No tengo nada de comida. Ya, me voy a guardar 2 de comida en el inventario en caso de. Puede servir por si acaso. 2 de agua también me voy a llevar. Y el lingote de mangaleación debería ya estar listo. Así que vamos a sacar esto. Ya mi gente. Entonces, tenemos los 10 lingotes de estroncio, los 10 lingotes de titanio y los 10 lingotes de mangaleación. Ahora nos ponemos rumbo a la turbina, a ver qué nos deparan los aliens, a ver qué sucede, si hay que hacer algo más, cuánto nos queda de historia. En estos momentos lo vamos a descubrir, así que vamos a emprender rumbo para allá. Ojalá se haga de día, porque es justo de noche. Creo que se está haciendo de noche, así que vamos a tener que irnos así nomás de noche, con poca visual. Nos vamos a ir como siempre por el lado izquierdo para no toparnos con el Kraken, el Cthulhu, el colector, como le dicen. La verdad que muy buen early access, debo decirlo. Tiene un par de cosas, pequeños errores, pequeños bugs, y espero que lo vayan solucionando con el tiempo. Espero que le pongan mucho cariño a este juego porque si es que no tiene por lo menos el 70% del contenido que ya tiene Subnautica 1. No, no voy con respecto a la historia, sino solo el contenido. Entonces, que hayan hecho ya casi la mayoría de cosas que tiene el Subnautica 1 es algo muy bueno. Pero faltan minerales, por ejemplo, entonces espero que en el futuro agreguen todos estos minerales que faltan del primer juego, materiales, etcétera, las construcciones también, y que añadan más decoración. Tener mayor cantidad de cosas para decoración igual va a ser bueno, porque igual se está medio limitado con la cantidad de cosas que ya hay. Bien, vamos llegando ya. Estamos prácticamente aquí al lado. Vamos a aprovechar de pasar por aquí y tomar el impulso sin chocar tanto.
Bien, acá están las ruinas. Así que vamos a seguir derecho y vamos a ir al sector de la turbina. Qué bueno que con esto se puede ir entre comillas. Qué bueno que con esas cosas se puede ir entre comillas más rápido, así que es genial. Así que aquí está. Vamos a subir por aquí. Y por acá debería estar el sector a reparar. Entonces tengo entendido que una vez reparemos, vamos a poder activar las terminales alienígenas que hay ahí. Y veremos qué nos dicen. Así que aquí estamos. Vamos a reparar la turbina. Sacamos ahí una fotito para el recuerdo. Y vamos a reparar. Me acabo de dar cuenta que eran 5 de estroncio. O sea que me faltaban. No, 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 no. No dije nada, claro, eran los 10 pero los demás los tenía ahí. Ok, se completaron. Progresión despejada. Todo listo para la reactivación. Bien. En teoría la activación se hace aquí. Ok, ¿qué hacemos primero? ¿Esto? No. Tenemos que activar este de acá. No. Entonces este. Ok, no entiendo qué hay que hacer. Me dice que hay que ir a ver esos dos. Todavía me dice que hay que ir a ver esos dos. No entiendo. Se supone que esto debería estar activo ya. A ver, vamos a ir a ver el de aquí abajo. Quizás el de aquí abajo hay que hacer algo ahora. Vamos a bajar. Quizás aquí se tiene que activar algo. ¿Qué puede ser? Porque en teoría no sé qué otro lado tendría que ser para activar esto. Últimamente esto está activo. Así que hay que activar uno más que es como el de arriba. Entonces estamos bien. Hay que activar el de arriba. Oh, acá hay información. No, quizá hay que hacer algo por acá. Y yo estoy perdido. Veamos qué información nos dice esto. Tubería térmica antigua. Mm, En teoría debería activarse. Aquí ya no me dice nada. No hay que hacer esto. No. Y acá arriba no hay nada. Entiendo. Ok. Vamos a volver un poco porque si no me quedo sin oxígeno. Puede ser que aquí arriba tengamos que hacer algo. Pero no lo sé con exactitud. Porque acá aún no me deja activar nada.
Acá me dice que me faltan como tres cosas más por activar. Entonces no tengo ni la menor idea que hay que activar. Vamos a subir acá. Y si no, vamos a tener que ir a ver de nuevo los otros lugares que ya fuimos a ver técnicamente. Acá no hay nada. Habrá una entrada por aquí. No. Por allá en teoría tampoco hay nada. Vamos a ver si por aquí hay algo. Uh, no lleva a ningún lado. Wow. Y por acá arriba tengo entendido que no va a haber absolutamente nada. No. Ya, vamos a bajar y vamos a dar una vuelta por los otros sectores para ver si es que llega a haber algo para activarlo. Que probablemente no lo estemos saltando. Y acá tenemos este sector de acá. Por ejemplo, ahora aquí me sale información. Y esto no recuerdo si lo escaneé. ¿Qué nos dice esto? Nuevo quemador de metano. Vamos a reparar esto un poquito. Solo un poquito nomás. A ver. ¿Habrá algo por acá entonces? Es lo que supongo yo. Estos de acá en teoría ya están activos. ¿Será esto? Acá hay una terminal. Oh, de hecho esto me lo salté. Me encontré con una vieja amiga. Voy a estar con una nueva. Entonces. Oh, 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 ahí hay una luz. Ahí hay una luz. Lo acabo de ver. Abre la planta. Mm, 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 mm. Estoy muy seguro que algo se tiene que hacer por acá cerca. Éramos amigas. Bueno, estoy leyendo el... No hay voces todavía. Lo éramos. ¿Viste? La Naema se volvió loca y al parecer se los pidió a todos. Por ejemplo, hay solo un cable conectado. Pero ni menor idea cómo se pueden conectar los otros dos. Acá hay una terminal, entonces yo estaba pensando que podía hacer esto, pero al parecer no lo es. Y por acá no hay nada. Y tampoco es que esto se pueda escanear. Y arriba esto no tiene nada. Hmm. Voy a dar una pequeña vuelta y voy a ver si puedo encontrar el sector que me estoy perdiendo. Bien, estuve dando una vuelta, no encuentro nada. No sé si acá habrá que hacer algo. En teoría este ya lo activamos, pero no sé si tendrá algo más que hacer este. O sea, hay que escanearlo. Ah, efectivamente.
Tuve color. Esta tubería solía transportar agua caliente de la barrena titánica que hay debajo a la turbina de arriba, lo cual la hacía girar para generar electricidad. El crecimiento de la floración obstruyó el flujo del agua, lo que evita que la tubería se conecte con la barrena. Su presencia de depósitos de productos de fisión corrosivos o mugre en la tubería indica que el agua que fluía en ella se expulsaba desde un reactor de fisión nuclear activo. El agua de la barrena que hay debajo es significativamente menos radioactiva, lo que sugiere que la fuente de la fisión, cualquiera que haya sido, se ha detenido. La tubería no está en uno de s- no está en uso desde hace menos 2 siglos. Trata el crecimiento de la floración y luego extiende la tubería para reanudar el funcionamiento de la central térmica. Esto, barrena titánica, no tengo nada que hacer acá. Y esto ya lo escaneé todo. Ok, vamos a ir acá de nuevo. Quizás hay algo que hacer acá. Y yo me lo estoy perdiendo. Vamos nuevamente, quizás hay que activar algo aquí. No, acá me dice que solo falta una cosa. Y no sé si será esto, quizás lo que hay que activar. Quizás tiene algo por aquí debajo. No, tampoco. Tubo de calor. Aquí esto no. Claro, esto impide que esto se cierre. Pero, ¿cómo hago para que aquí esto de acá baje? Teoría esto me lo puedo activar. Y no creo que sea con la herramienta multiuso. Este también se está moviendo. A ver, vamos a tomar el tadpole una vez más. Vamos a ver si arriba dice algo esta cosa. Que en verdad estoy bastante perdido y no sé a dónde ir. A ver, estamos aquí arriba. Vamos nuevamente. Oh, Dios mío. Impresionante, loco. Impresionante. Bien. Y ahora en teoría, ahora sí se ha aprendido por fin energía restablecida. Bien. Costó encontrarlo. Qué genial. Se detecta actividad en el observatorio alienígena cercano. Si ingresas a la estructura, obtendrás una sólida reclamación de derechos de salvataje. ¿Y aquí habrá pasado algo? No. Qué genial. Ya, vamos al observatorio.
En el observatorio dice que se ha activado algo. De hecho, desde aquí veo la luz. Teniendo en cuenta que será eso. ¡Oh! ¿Y eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! Lo quiero escanear, lo quiero escanear. Fotito para el recuerdo. ¿Qué es esto? Incubador aleta visal. El ser titánico alado segmentado y sin límite. Un artrópodo leviatán gigante con una boca enorme e implacable. Y un montón de depósitos de grasa que usa para alimentar y proteger sus huevos. Genial. Eso está activo ya también. Qué genial. Están como hibernando. Porque nunca habían pasado por acá. Ya, vamos ahora sí de vuelta al observatorio. Veamos qué nos depara allá. Aquí está el observatorio. Vamos a entrar por el otro lado. Ya, ok, acá está la entrada. Cerca del Leviatán, pero con cuidado. Vamos a dejar el tadpole aquí. Ok, ahora se supone... Uh, ok, vamos a activarlo. Puerta Axum. Esto ya lo tenía escaneado. Qué genial, qué genial. ¿Qué es esto? Ningún ser viviente ha perturbado este espacio en más de 200 años. El agua del observatorio está enriquecida gracias a los burbujeadores de oxígeno. No te acostumbres a estas ventajas, por favor. Qué precioso. Disculpen si saco muchas fotos, ¿ah? Pero hay que aprovechar. Esto se puede escanear. Planetario. Este es un mapa del sistema solar local y sus estrellas cercanas, entre que figura un pulsar, vinculado a la base de datos de pulsares conocidos del Transgobierno. Estimado distancia desde la Tierra. Uh, Dice que en silencio. Resultados diferidos. Consulta a tu asesor no ético. Ok, tendremos que volver al NOAA. Y acá están los planetas. ¿Cuál será el de nosotros? Este otro. A ver, teniendo en cuenta, será este. Quizá uno de estos dos planetas pequeños seremos nosotros. Teniendo en cuenta que estamos orbitando el gigante gaseoso. ¿Qué más hay por aquí? A ver, acá quiero ver estos de acá. Tras el año cero, cuando la hija cayó del espacio, todos los Axum huyeron a las profundidades acuáticas. Se destruyó el telescopio. En el año 500 Pi, magos y pastores de Veps valientes regresaron a Karakorum, reconstruyeron ese observatorio para estudiar el mensaje errático. Qué mágica la música que está sonando mientras leo. Hace mucho tiempo los usuarios del fuego llamados Sardiacos construyeron un telescopio en Karakorum para espiar el árbol del mundo de Chanadu. Chanadu. Ok, ¿qué más? Nada más. Tengo entendido que no hay nada más. Tendremos que regresar con Noah. Ver si hay algo que escanear por acá. Aparte del planetario. Quizás por acá. Esto quizás se puede escanear. No. Acá no tampoco. Ya, ahí hay algo. Pero quiero ver planetario. No hay nada más.
¿Y esto de verdad no se puede escanear? No. A ver, ¿qué es esto? Wow. ¿Qué será esto? Quiero escanear. No se puede escanear. No se puede escanear. Otra llave aquí. Un momento. Ok. Veamos qué hace esta llave. Arquitectos, les imploramos que nos ayuden. Los árboles del mundo están muriendo. Sus ángeles nos piden a gritos que los salvemos. Las raíces de los árboles nutren el mundo y el mundo nutre los árboles. Se necesitan mutuamente, así como te necesitamos a ti. Pero las raíces se están pudriendo. El corazón nuclear languidice. Hay esperanza. Cruza la gran zanja hacia Xanadu. Encuentra los Veps. Los genes del árbol viven en ellos. ¿Qué es eso? Es como un bicho. Encuentra los Veps. Renueva el árbol. Wow. Cuidado con los criptáderos. Duermen debajo de los árboles. ¿Qué es eso? Es como una grieta. Te tienen miedo. Los dejamos a tu merced. Analizando mensaje. ¿What? La forma de vida de clase titánica que se ve en el horizonte se conoce en idioma Axiom como el árbol del mundo. Hay una cripta de hibernación alienígena debajo del árbol del mundo. Denominación del sitio Xanadu. Estado del sitio desconocido. Wow. Gracias por jugar. ¡No! Puedes seguir explorando, construyendo y disfrutando del mundo, pero ya llegaste al final de la historia y el progreso actual es del acceso anticipado. Queremos agradecerte por jugar y esperamos que te unas a nuestro proceso de desarrollo abierto mientras continuamos agregando contenido al juego en el futuro. Tu apoyo es muy importante para nosotros y sabemos gracias a tus comentarios podemos crear los mejores juegos posibles. Unknown Worlds. No me lo dejen aquí. Wow. Bueno, eh, mm, no sé si seguir. O sea, tenemos que ir a hablar con Noah, creo. Lo último que hay que hacer. Pero creo que con esto ya está finalizado el Early Access de Subnautica 2. Quizás hay más cosas que hacer, pero quizás a mí me gustaría dejarlo hasta acá y volver a disfrutar el juego cuando salga en su versión final, que yo encuentro que va a ser lo mejor. Así que voy a volver rápido donde Noah, ver si tiene algo que decir y finalizaríamos esta serie de Early Access de Subnautica 2. Ya, mi gente, estamos aquí de vuelta, vamos volviendo a la base, estamos llegando ya. Vamos a ver si Noah tiene algo interesante que decir. Y el árbol, no sé si habrá cambiado. ¿Dónde estará el árbol? Un alien, allá está el árbol. Hacia el noreste está el árbol. Ok, entremos a base y veamos si encontramos algo interesante en Noah. Distancia de la Tierra. Veo que tu PDA te derivó conmigo respecto a lo lejos que estamos de la Tierra. ¿Realmente crees que podrías soportar lo que te voy a decir? Recuerda que hay 40.000 vidas que dependen de ti. Sí. Tengo acceso completo a tu perfil psicológico y estoy seguro de que quieres saber la verdad. Sabes que no está en censura, por lo tanto, habrás deducido que no estás a 14 años luz del umbral en fase más cercano. Tu PDA identificó el pulsar del planetario Axiom como PSR K1745-2856. Se encuentra cerca del núcleo galáctico, a 20.000 años luz de casa. Wow. Hemos viajado más lejos que cualquier otro ser humano en la historia. No hay posibilidad de un rescate ni de regresar. La civilización que construimos aquí no volverá a conectarse con la humanidad durante al menos el doble de tiempo que dura la historia humana registrada, añadiendo análisis adicionales a la PDA. Wow. Bueno, qué manera de finalizar. Mi gente, ha finalizado. No hay más historia.
Eh, Como comenté, hay hartas cosas más que se pueden hacer, pero prefiero guardar esas cosas, esas ganas de hacer más cosas y hacerlo cuando salga la 1.0 del Subnautica 2. Así que mi gente, hasta aquí se llega esta serie, hasta aquí va a llegar. Así que muchas gracias si llegaste hasta aquí y si viste todos los capítulos, te lo agradezco mucho desde ya. Así que nos vemos en la siguiente y espero volver a verlos cuando salga la 1.0 de Subnautica 2. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.